Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos hoy miércoles. Hoy es miércoles, hoy es día del Señor, como todos los días, pero hoy es día de encontrarnos aquí por causa de que no estuvimos ayer martes. Pero ya estamos aquí y me da mucho gusto saludarles, saber que nos esperan, que recibimos mensajes con ánimos, con regaños, con reclamos de que no estuvimos el día de ayer, pero les agradecemos mucho que nos tengan paciencia y que se puedan conectar también hoy miércoles para la transmisión de la enseñanza que teníamos pendiente el día de ayer y que hoy tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes. Gracias, gracias por su paciencia, por su comprensión. La verdad es que eh, cada fin de mes es un poco complejo para nosotros porque en el trabajo, nuestro trabajo secular, se junta el tiempo de la información, se junta el tiempo de mayor trabajo para nosotros, entonces es muy complicado. Y ayer en particular me tocó a mí una noche previa desvelarme y entonces era muy, muy difícil poder hacer una transmisión el día de ayer por el cansancio, por el trabajo, por todo lo que se juntó, se acumuló. Entonces por eso no tuvimos reunión a través de Facebook el día de ayer, martes. Pero hoy sí, hoy tenemos el ánimo, las ganas y las fuerzas y el tiempo para poder compartir con todos ustedes, esperando que tengan el ánimo ustedes de conectarse el día de hoy también y estar con nosotros durante esta transmisión. Así es que gracias por acompañarnos esta noche, gracias por quedarse con nosotros, por compartir nuestros mensajes, por darle like, por suscribirse a nuestros canales de YouTube, por compartir los videos aquí en Facebook. De verdad les agradecemos mucho porque de esa manera podemos llegar a muchos más que no nos imaginamos que podríamos llegar. Estamos muy agradecidos con Dios porque los videos han tenido cierto número de reproducciones que están separando la capacidad de nuestra congregación. Es decir, el número de congregantes que tenemos no alcanza el número de reproducciones que estamos teniendo en YouTube. Así es que, o en Facebook. Así es que de verdad que estamos llegando a más gente que no nos imaginamos que podríamos llegar, lo cual nos da mucho gusto porque sabemos que pueden bendecirle estos mensajes. Así es que, pues gracias, gracias por acompañarnos, por dejar sus comentarios, por dejar su like y por hacernos saber que también escuchan las transmisiones del miércoles. A lo mejor ya nos animamos a hacer una semanal, una diaria, en lugar de hacer una semanal y poder estar con todos ustedes. Gracias de verdad, Dios les bendiga. Y bueno, quisiera compartir un mensaje que tenía el ánimo de compartir ayer, pero las fuerzas no me alcanzaron y hoy quiero compartir con todos ustedes. Y a veces pareciera que no tiene sentido muchas veces lo que escuchamos o lo que oímos de la palabra, a veces no alcanzamos a comprenderlo todo, no entendemos lo que pasa, no entendemos por qué acontecen las cosas, por qué sucede lo que sucede en nuestras vidas. Y decimos, pero por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto y por qué me está sucediendo esto a mí? ¿O por qué nos está pasando esto? ¿Por qué no hay una solución, no hay una puerta abierta, no hay una respuesta del cielo entre todo lo que nos pasa? Y entonces pareciera que no alcanzamos a entender todo el contexto de nuestra historia. Y hoy quiero hablarles precisamente de eso, de lo que aún no entendemos o por qué no lo entendemos todavía. Y para eso me gustaría poner de ejemplo uno de los momentos más importantes en el ministerio de Jesús. Todos los momentos son importantes, pero considero que momento es importante, es crucial para la vida de los apóstoles, para la enseñanza que deja los apóstoles y todo el ministerio de nuestro Señor Jesús se conjuga o converge en este momento histórico de nuestro Señor Jesucristo en compañía de los apóstoles. Así es que, ¿te parece si abres tu Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, y si tienes oportunidad de leer este texto en la palabra de Dios, pues gracias por acompañarnos con la lectura. Si no tienes una Biblia a la mano y vienes en el camión o vienes manejando, no te distraigas, escucha la lectura que yo voy a hacer y de ahí desglosaremos algunos puntos importantes para esta noche. Así es que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que se había ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, estoy en el versículo 7 del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he dicho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta es una enseñanza muy interesante. A mí me gusta mucho este momento. Lo usamos mucho en las congregaciones cristianas porque tratamos de enseñar acerca del servicio y hay un momento en las iglesias cristianas donde se hace un lavamiento de pies o lo que conocemos como el servicio de lavamiento de pies, donde se acostumbra que los pastores, los líderes, los que están a cargo de los ministerios, hagan este servicio que Jesús hizo con los apóstoles, que es lavar los pies. La verdad es muy profunda esta enseñanza y no voy a hablarles del servicio ahora. Quiero hablarles de otro aspecto importante de este momento, que el Señor Jesús hace énfasis en el momento en que está con los discípulos y les habla de esto. Y hace este énfasis en particular en el versículo 7, cuando Jesús le dice a Pedro, no lo entiendes ahora, o por ahora no es claro para ti, pero lo entenderás, no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Quiero basarme en este texto para poder compartir con ustedes esta noche algo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Así es que reciban un fuerte abrazo. Pastor Saúl Lemus, gracias, pastor, por estar aquí. Un abrazo bien fuerte para usted, para su esposa y a la familia y a la iglesia. Les amamos y les enviamos nuestro afecto a todos ustedes. Sean muy, muy bendecidos. Gracias. Por ahí, si alguien más está, me parece que vi a alguien por ahí. Alejandro, Dios te bendiga, Alex. Que el Señor sea contigo. Sean muy bendecidos. Saúl, el pastor Saúl Lemus, Alejandro García y creo que alguien más, ¿no? Parece que alguien entró y se fue, pero un saludo a todos. Si alguien no mencionó, perdón, de repente no me da el dispositivo para ver a todos al momento que se conectan, pero reciban un fuerte abrazo. Dios les bendiga y yo espero que esta palabra les ayude a ustedes, a todos ustedes. Sean muy, muy, muy bendecidos. Ok, sucede algo con nuestras vidas. Creo que es importante que quede claro este asunto. De repente nos encontramos en momentos o en circunstancias que no alcanzamos a comprender. Hay situaciones por las que estamos pasando que nos parecen increíbles, nos parece que no es algo que nosotros deberíamos de estar viviendo porque no somos tan responsables o tan culpables o tan malos o porque no alcanzamos a dimensionar las circunstancias o la situación de aquello que nos pasa y queremos cuestionarnos por qué nos está pasando a nosotros. Hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios donde menciona la palabra que los acontecimientos en nuestras vidas
tienen un significado para Dios. De hecho, me gusta lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos cuando dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan a bien, a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Esta palabra la usamos muchas veces los cristianos y nosotros los cristianos usamos este texto en particular para justificar lo que no alcanzamos a entender. Es decir, si algo me está pasando, no sé por qué me está pasando, no alcanzo a entender por qué me está pasando, pero como amo a Dios, todo coopera para bien. Quizás en el camino o en el trayecto Dios se anime a explicarme o darme la explicación del por qué está pasando lo que está pasando o cuál es el propósito de todo lo que acontece y hacia dónde me quiere llevar. Entonces, como no alcanzamos a entender todo lo que nos pasa, nos justificamos en ese versículo o en ese texto de Romanos donde todas las cosas cooperan a bien a aquellos que amamos a Dios. Porque es muy fácil dejarle a Dios la responsabilidad de que Él nos haga entender lo que no entendemos o que Él arregle lo que nosotros no podemos arreglar. Y entonces le dejamos el paquete al Señor diciendo, bueno, no entiendo por qué me está pasando, pero ahí tú lo resuelves, ¿no? No sé por qué me acontece esto, no lo comprendo, Señor, no alcanzo a ver el panorama entero, pero tú que lo conoces todo, harás que esto también coopere para bien en mi vida. Y tratamos de justificarnos pensando que es a través de este texto, de que todo coopera para bien, es que las cosas tomarán sentido o tomarán forma en nuestras vidas de manera que vivamos tranquilamente sin preocuparnos por nada. O que no deberíamos de preocuparnos por nada porque todo coopera para bien. Pero es importante y que me gustaría que quedara claro en tu corazón esta noche que debemos entender las cosas que acontecen. Quizás no lo entendamos en el momento, pero más adelante deberíamos de entenderlo. Es decir, no van a pasar los años, los siglos, las décadas, las generaciones, sin que nosotros hayamos entendido por qué está sucediendo lo que está sucediendo. O lo que nos sucedió, o lo que nos pasó en algún momento, y que nosotros nos quede claro. Porque si no lo entendemos, porque si no comprendemos por qué acontecieron las cosas, vamos a tender a repetir. Vamos a repetir lo mismo que nos pasó antes, lo vamos a repetir después, y vamos a seguir sin entender. Y entonces se repetirá y será como un círculo vicioso donde las cosas que nos pasan y nos acontecen nunca terminan. Y entonces seguimos teniendo relaciones tóxicas, seguimos teniendo problemas matrimoniales, seguimos teniendo problemas financieros, seguimos teniendo problemas en el trabajo, seguimos alejándonos de Dios, seguimos cometiendo pecado porque no alcanzamos a entender qué fue realmente lo que nos aconteció, qué fue lo que pasó. Y entonces hay muchas cosas que sacamos fuera de un contexto espiritual para tratar de espiritualizar lo que no entendemos. Yo sé, y me queda clarísimo, que hay cosas que no alcanzo a comprender en el momento o quizás en el momento que leo la escritura o cuando veo un acontecimiento social o político en mi país. Hay cosas que no alcanzo a entender, hay cosas que están lejos de mi percepción, de mi inteligencia, de mi capacidad, de mi sabiduría, de mi propia experiencia de vida, que no alcanzo a entender por qué está sucediendo una u otra cosa, no lo sé. Pero conforme pasa el tiempo y conforme más leo y más investigo y más me adentro en alguna circunstancia o en algún tema en particular, viene el conocimiento, viene la razón, el sentido común, y entonces puedo comprender cosas que antes no entendía. No es así en todas las áreas. Yo no podría ser médico porque hay cosas de la medicina que no entiendo. Pero eso no significa que dude de la medicina, es decir, que tenga en tela de juicio a los médicos porque como yo no sé medicina, entonces dudo de lo que ellos puedan hacer. O no sé, me gusta mucho la carpintería y me gusta mucho la albañilería, pero no sé nada de albañilería, de carpintería más o menos me defiendo, pero hay cosas que no domino en la carpintería. Y sin embargo, cuando un albañil o un constructor, un arquitecto, un ingeniero me dice, es que hay que construir un muro así, me da instrucciones o me dice qué es lo que mejor conviene, o he visto a quienes lo hacen y ellos dicen que es la mejor forma de hacerlo, yo confío que lo que están haciendo está bien. No porque no sepa del tema voy a descalificar a aquel que lo sabe hacer. El asunto es que muchas veces por causa de que no entendemos muchas cosas, demeritamos aquello que escuchamos o demeritamos la enseñanza de otros. Muchas veces sucede dentro de la iglesia cristiana que se demerita la enseñanza de un pastor porque yo no entiendo lo que el pastor está diciendo o no alcanzo a comprender lo que el pastor está enseñando. Y entonces como no lo entiendo, no comprendo lo que se me explica y entonces demerito la enseñanza y digo esa enseñanza no sirve o no es para mí o no sé qué es lo que quiere decir el pastor. Pero
creo que es importante para nosotros, si es que tenemos la intención de tener una vida más plena o tener una mejor comprensión de nuestros acontecimientos y nuestra vida diaria, deberíamos de hacer un esfuerzo por entender lo que nos sucede y por qué nos sucede, para no volver a cometer los mismos errores y sobre todo para poder ser mejores personas. Hicimos una visita en estos días. Mi esposa y yo fuimos a hacer una visita, estábamos visitando a una persona, y entre las cosas que le decíamos a esta persona, me gustó una frase que dijo mi esposa, que me parece interesante, que me parece importante para considerar. Y mi esposa le decía a esta, a esta persona, le decía, es que quisiera poderte explicar todo, pero explicarte todo es muy complejo. Para poderte explicar todo tengo que irme hasta el Génesis. Pero si tú confías en que lo que te estoy diciendo es algo que puedes poner en práctica, aunque todavía no lo entiendas, entonces vas a avanzar a pasos agigantados, aunque todavía no lo entiendas. Pero la fe y la confianza que tienes en la enseñanza que te estamos dando, eso hará que tu vida avance. Eso me gustó mucho cuando mi esposa lo dijo, porque tiene mucho sentido para los cristianos. Los cristianos, la gran mayoría del tiempo, caminamos creyendo o confiando en lo que se nos enseña, aunque no entendamos realmente o a fondo lo que se nos está diciendo. Pero se nos dice, ora, ora a Dios, busca a Dios y lo hacemos. O se nos dice, acércate a Dios y nos acercamos. Ven a la iglesia y vamos. Ayuna y ayunamos. Lee la Biblia y la leemos. Aunque no entendamos nada de la Biblia, la estamos leyendo. Y porque confiamos que lo que se nos está diciendo tiene sentido para hacernos crecer, para madurar y para avanzar en la fe. Aunque no entendamos muchas cosas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos de caminar con fe aunque no lo entendamos, pero tenemos que hacer un esfuerzo por entenderlo. El Señor Jesucristo le dice a Pedro, ahora no lo entiendes, Pedro, pero lo entenderás más adelante. No le dijo a Pedro, ahora no lo entiendes y no lo entenderás nunca. Esto es algo, un secreto ultra guardado para los últimos tiempos o solamente para los profetas, los que tienen el don de discernimiento o el don de ciencia o el don de sabiduría, solamente a ellos se los voy a revelar. No ahora, a ti no, Pedro, porque no lo entiendes y además me vas a traicionar. No fue así, hermanos. Lo que el Señor Jesús le dice a Pedro, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y esta es la parte que a mí me parece interesante porque si nosotros hoy en día no entendemos alguna cosa, alguna explicación, algún tema respecto a la Biblia, respecto a Dios, respecto al Apocalipsis, al final de los tiempos, no lo alcanzo a entender, no alcanzo a comprender qué significa todo eso, o no alcanzo a entender lo que dice la Biblia al respecto, no significa que no lo debo de entender nunca o que no debe de serme explicado nunca. Por eso es la importancia de pertenecer a una congregación, asistir a una iglesia, escuchar las enseñanzas de tu pastor, porque de esa manera vas a recibir el conocimiento que aún todavía no tienes. Y seguramente algo entenderás, algo recibirás de esa enseñanza que Dios tiene para ti, que edificará tu vida. Algunas veces tenemos una actitud equivocada porque no lo entendemos y entonces mejor nos vamos. No le entiendo al pastor, no sé por qué lo dijo o no sé qué efecto eso podría tener en mi vida, pero prefiero alejarme a seguir la instrucción. Te pongo un ejemplo sencillo. Imagínate que tu hijo o tu hija más pequeño, no sé, 5 años, 6 años, 10 años a lo mejor el más chico, tú le das una instrucción y tú le dices, vamos a poner un ejemplo, el niño tiene 8 años, más específico, el niño tiene 8 años y tiene que levantarse todos los días a las 7 de la mañana o antes de las 7 de la mañana para tener que ir a la escuela, a su colegio. Tiene que asistir al colegio, a la escuela primaria, a la educación básica, tiene que asistir y entonces el niño todos los días, de lunes a viernes, se tiene que levantar antes de las 7 de la mañana para poder alistarse, desayunar y estar a las 8 de la mañana en la escuela que corresponde. Un día el niño se cansa. Un día a los 8 años el niño decide que ese día ya no quiere ir a la escuela y no quiere ir a la escuela porque ya se cansó. Y entonces el niño le dice a la mamá, mamá, no quiero ir a la escuela, no quiero estudiar, no me gusta la escuela y se inventa cualquier cuento. Lo golpean los niños, la maestra es mala, la maestra no lo quiere, la escuela está muy lejos, hace mucho frío, le duele el estómago, se siente mal. Se inventa algo, no es verdad, se lo está inventando. Porque la razón es no quiero ir a la escuela.
Y como sus argumentos de no querer estudiar no fueron válidos, entonces se va a inventar algo para tratar de justificar delante de sus padres que no debe de ir a la escuela. Nosotros no le vamos a pedir explicaciones al niño, no le vamos a decir, oye, es que tienes que ir a la escuela. Y aunque el niño te pregunte a los 8 años, pero ¿por qué tengo que ir a la escuela? Yo no quiero ir a la escuela, tú no vas a la escuela, mamá, mi papá tampoco va a la escuela, ¿por qué yo sí tengo que ir a la escuela? Y en ese momento, por mejor discurso que tengas o por mejor explicación que tengas y le hagas querer entender al niño o a la niña que tiene que ir a la escuela, no lo va a entender. Simplemente te va a decir, no quiero ir, no voy a ir. Y entonces tienes que ejercer una autoridad sobre de tu hijo para decirle, pues aunque no quieras, o no sé por qué razón no quieres ir, después de que lo investigaste, que no está pasando nada, que en verdad no lo están lastimando en la escuela, no hay un riesgo, no hay un peligro, el niño está bien, es su seguridad, está tranquilo. Lo único que está pasando es que en ese momento no quiere ir a la escuela. Después de que investigaste todo y todo está bien, entonces te das cuenta que el niño lo único que quiere hacer es evitar una responsabilidad como ir a la escuela. Le vas a decir que tiene que ir. Y aunque le expliques el por qué, él no lo va a entender o ella no lo va a entender. Lo que no quiere es ir a la escuela. Y lo único que tienes para decir es, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Obedéceme ahora y después me lo vas a agradecer. He oído a muchos padres que dicen eso. Creo que yo en alguna vez se lo dije a mis hijos. Pero quizás en ese momento nuestros hijos no lo entiendan, pero es importante que obedezcan. Por eso estas palabras del Señor Jesús a Pedro, que no es un niño de 8 años, no es un niño de 9 años que no quiere ir a la escuela, es un hombre adulto que le ha asignado una responsabilidad y que tiene un compromiso delante de Dios para servirle. Y las palabras del Señor Jesús hacia él son, ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. Ahora no sabes por qué estoy haciendo todo esto o por qué estoy diciendo todo esto, pero lo entenderás después. Si nosotros solamente, sin entenderlo, sin entender por qué tienes que congregarte, sin entender por qué tienes que pertenecer a una iglesia, sin entender por qué tienes que leer la Biblia, por qué tienes que orar, por qué tienes que alabar al Señor, por qué tienes que ofrendar y diezmar, si fuese tu convicción el ofrendar y diezmar, ¿por qué tienes que hacerlo? Quizás no lo entiendas, quizás digas, pero ¿por qué lo tengo que hacer? No lo entiendo. No entiendo por qué insisten con esto, no sé por qué el pastor habla insistentemente de esto, no lo entiendo. Quizás ahora no lo entiendes, pero las palabras que te digo yo son como las mismas que usó Jesús con Pedro y son las mismas que tú usarías con tu hijo o tu hija si no quiere ir a la escuela. Ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y el propósito de los pastores, de los líderes, de aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar dentro de la congregación y en medios como este para compartir la palabra de Dios, lo mejor que podemos hacer quienes enseñamos es tratar de aclarar o buscar aclarar las enseñanzas que nos permitan entender lo que los demás no entienden o lo que los demás no han podido comprender dentro del conocimiento que han recibido o del aprendizaje que han recibido con su vida, pero que necesitan saber. Es necesario saberlo, es necesario entenderlo. Y buscamos las mejores explicaciones y las mejores alegorías y las mejores enseñanzas para que tú puedas comprender lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Y seguramente, a pesar de buscar las mejores explicaciones y tratar de tener la mejor revelación para hacerte comprender aquello que Dios está poniendo en nuestro corazón, probablemente aún así no logres entenderlo todo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, escudriñalo todo y retén lo bueno. Eso no significa que deseches la palabra, significa que recibas lo que en ese momento entiendes. Y que lo que recibiste y entendiste lo atesores en tu corazón porque eso te puede salvar y te puede dar salvación y te puede dar entendimiento en un momento de crisis. Pero las cosas que no has entendido no significa que no sean válidas o que no sean de Dios. Hay cosas que no alcanzamos a entender, hay cosas que no alcanzamos a comprender. Y a veces nos encargamos tanto en desechar lo malo que nos olvidamos de lo bueno. Y Dios quiere hablarnos a nuestro corazón para que podamos recibir de parte de Él todo aquello que nos añada sabiduría, entendimiento, conocimiento y gracia para poder avanzar en nuestra vida espiritual. En el libro de Proverbios, si tú tienes oportunidad de abrir tu Biblia, y aprovecho para saludar a quienes andan por ahí, Sus y Pepe, Dios les bendiga, qué gusto que andan por aquí, un abrazo fuerte. Por ahí anda Irma, Astudillo, un abrazo fuerte. Por ahí vi a Minerva, Miguel. Mine, Dios te bendiga. También alcancé a ver a Rodolfo. Dios les bendiga también por ahí. Gracias, Rodolfo nos dejó un saludo. También vi por ahí a la doctora Yolanda, Alejandro García. Gracias también. Perdón, pero estoy tratando de ver quién más
anda por aquí. Mine, Rodolfo, gracias Rodolfo. Dice buenas noches, Dios les bendiga. Gracias Rodolfo también. Un saludo para ustedes. Gracias a los que se conectan y nos ayudan compartiendo el video, dejando un like y dejando sus comentarios. Gracias Irma Astudillo, Rodolfo Hernández, Saúl Lemus, gracias por sus comentarios. Ok, dice el libro de, por estar saludando ya no puse la cita, pero dice la escritura en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, si lo puedes buscar, dice, es Salomón quien escribió estos proverbios, la gran parte, la mayoría de ellos, hay unos por ahí que no los escribió Salomón, pero la gran mayoría de ellos los escribió Salomón, el hombre que se consideró más sabio sobre la tierra, que hasta el día de hoy, según la escritura, la misma palabra de Dios, no ha habido ni habrá otro más sabio que Salomón. Bueno, dice Proverbios capítulo 1, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y estos proverbios fueron escritos para estas razones. Dice, para entender sabiduría, para entender sabiduría. Y esta parte me gusta mucho porque no dice para tener sabiduría. Bueno, quizás otras traducciones nos han puesto en un lenguaje más coloquial, que de manera que no suene tan rebuscado como lo acabamos de leer, y entonces podamos leerlo para tener sabiduría. Pero a mí me gusta la parte donde dice para entender sabiduría, porque para entender es la disposición que nosotros tenemos de asimilar aquello que estamos recibiendo. Durante mucho tiempo se usaba en las conversaciones o en las clases o en las conferencias, aquel que estaba al frente decía, ¿me entienden? ¿Me entienden? Hasta que alguien dijo que políticamente no estaba bien dicho ni gramáticamente estaba bien dicho y además era incómodo que aquel que enseñaba le dijera a su audiencia, ¿me entienden? Como si fuera responsabilidad de la audiencia el entender lo que se estaba enseñando. Y entonces cambiamos la frase de me entienden o preguntar me entienden, la cambiamos por los que hablamos en público. Empezamos a decir espero espero estar dándome a entender. Es decir, que mi responsabilidad de hablar correctamente y de explicar las cosas correctamente sean claras para que ustedes con facilidad lo reciban. Es decir, lo políticamente correcto no es preguntarle a alguien si te entiende, sino que tú debes de preguntar si te estás haciendo entender. Porque incluso quienes te escuchan se pueden ofender si tú les dices me entiendes, como si fuera una responsabilidad de él entender, o además como si tú estuvieras considerando que esa persona no tiene la capacidad de entender. Te estoy hablando de hace unos pocos años para acá, y a mí me tocó todavía ir a la universidad y tuve varios maestros que me decían, estoy hablando en los noventas, mediados de los noventas, cuando iba a la universidad, y muchos maestros decían, ¿me entienden muchachos? ¿Me entienden? Y pues nosotros decíamos, sí, sí, sin problema. Pero esa manera de querer corregir la forma de decir las cosas porque no suena políticamente bien, porque los demás se pueden ofender con nuestras palabras. Y entonces tenemos que cambiar la manera de enseñar o tenemos que cambiar la manera de hablar para que los demás no se entiendan. Perdón, para que los demás no se ofendan. Y entonces lo que tenemos que decir es, no es, me hice entender o me expliqué. Yo tengo una muletilla que seguramente ustedes se habrán dado cuenta. La muletilla es una frase que usamos los que hablamos en público, que repetimos frecuentemente para tratar de hilar alguna frase o una idea con otra idea y usamos esas muletillas. Entonces yo tengo una muletilla que uso mucho, muy frecuentemente. Y yo pregunto, ¿están conmigo? ¿Están aquí? ¿Me siguen? Esas son muletillas que yo uso frecuentemente cuando enseño, porque es una forma de decir, ¿me entienden? Es una forma de decirle a las personas, ¿me entendieron? ¿Me entendieron lo que dije? Porque políticamente es incorrecto decir me entienden. Pero ese afán de querer corregir la manera de hablar para que los demás no se ofendan, o que los demás no se sientan o agredidos o insultados por nuestra manera de hablar, ha hecho o ha provocado que no pongamos interés siquiera en lo que se nos está diciendo. Hemos creído o hemos pensado, y perdón que lo diga así, pero me incluyo también para no ofender a nadie, hemos creído o hemos pensado que el que habla, solo él y únicamente él, tiene la obligación de hacerse entender.
Es decir, el que está hablando tiene la obligación de convencer a los demás o dar las palabras, usar las palabras correctas o explicar de manera correcta lo que la persona está hablando, para que los que escuchamos podamos entenderle. Porque si no lo está haciendo, si no se está esforzando por hacerse entender, nos está faltando el respeto a la audiencia. Ese es un pensamiento que ha crecido y ha aumentado en la exigencia por parte del que oye hacia el que habla. Es decir, el que habla tiene que hacerlo muy bien para hacerse entender. Y lo podemos ver en los salones de clases, hoy en día, las universidades, las preparatorias, las primarias, incluso ya desde la educación básica en primaria, ya los alumnos se quejan de las capacidades de los maestros. Y no digo que haya malos maestros, por supuesto que hay malos maestros, pero es una generalización. Todos los maestros son malos porque no se hacen entender o porque no logran explicar correctamente. Y entonces ya no hay un esfuerzo por tratar o buscar la manera de entender a aquel que habla. Pero eso mismo que sucede en los salones de clases pasa en los hogares. Y entonces los papás tenemos que usar el vocabulario correcto y adecuado para hacernos entender para que los hijos comprendan y no se ofendan con lo que dijimos. Y no solamente en los papás con los hijos, sino también en el matrimonio. El esposo tiene que hablar correctamente y de la manera en que la esposa pueda entender lo que él está diciendo. Así es que el esfuerzo es del que habla. ¿Y dónde está el esfuerzo del que escucha? ¿Qué está pasando con a todos aquellos que escuchamos el mensaje y que escuchamos la enseñanza y que escuchamos la conversación y que escuchamos los argumentos de los demás, que tienen algo que decir y no nos estamos esforzando por entenderlos, por comprender lo que nos están diciendo, por escuchar las cosas que nos tienen que decir? A veces queremos que los demás hablen como nosotros queremos que hablen, es decir, que hablen de la manera que yo lo entienda. No me hables de esa manera porque no lo entiendo. No me cuentes toda la historia porque no lo entiendo. A mí cuéntame lo concreto. Y cuando es uno concreto resulta que no lo entendieron. Y de manera que el problema realmente sí creo que los que hablan tenemos que hacernos entender. Tenemos la responsabilidad de hacernos entender. Pero también creo que el que escucha tiene que poner de sí o tiene que implicar su vida y tiene que poner sus sentidos para entender lo que está escuchando. Tenemos la costumbre de hacer mil cosas, estar cocinando, estar oyendo la radio, estar oyendo la televisión. Tenemos la costumbre de estar estudiando para un examen y estamos oyendo música. Tenemos la costumbre de, no sé, oír la predicación de la iglesia del martes o hoy miércoles y estamos haciendo otras cosas y no ponemos la atención completa a aquello que estamos escuchando y solamente nos quedamos con una fracción de lo que oímos. Incluso en la gran mayoría de las veces, no digo que todos ustedes, hablo de otras personas que escuchan a otros predicadores, en la gran mayoría de las veces escuchamos solo lo que nos conviene. Escuchamos solo lo que queremos escuchar. Si el pastor está hablando de un milagro, de las posibilidades de obtener un milagro, nos gusta la idea del milagro, nos gusta la posibilidad de tener un milagro. Pero no escuchamos el resto de la enseñanza y no escuchamos las condiciones o parte del carácter o de la fe que tenemos que imprimir en aquello que esperamos sea un milagro. Porque no estamos escuchando con atención, no estamos poniendo nuestros sentidos a la enseñanza. Creo que la responsabilidad para entender la sabiduría es lo que nosotros, la intención, la importancia que le demos a aquello que escuchamos. Si no, nos quedaremos con la idea de lo que nos conviene. Escucharemos una parte solamente de lo que nos conviene, de aquello que nos gusta escuchar, de aquello que nos agrada, de aquello que nos hace sentir bonitas cosas, pero no escucharemos el resto del compromiso o el resto de la enseñanza. También creo, y esto tengo que decirlo, también creo que cuando hay una enseñanza, no necesariamente todo el mensaje es para mí. Es decir, yo escucho a un predicador y no necesariamente todo lo que dijo ese predicador es para mí, pero hay alguna parte que sí es para mí. Pero eso no significa que no tenga que escuchar todo el mensaje, sino solamente la parte que me interesa. No, al contrario, tengo que escuchar todo el mensaje para saber qué es lo que tengo, qué es lo que Dios me está hablando, qué es lo que Dios quiere decirme a través de toda la enseñanza.
Sí, hoy los tiempos nos permiten tener una computadora, un celular, un dispositivo electrónico que nos permite escuchar la predicación de otro pastor al otro lado del mundo, o al otro lado de la colonia al menos. Y puedo escuchar a un predicador que no necesariamente tengo que ir yo a la iglesia para escucharlo. Bendito sea Dios porque tenemos esa facilidad hoy en día de poder accesar a las redes sociales y escuchar a este pastor que te está hablando o a cualquier otro que quizás te guste escuchar. Pero tienes hoy esa posibilidad. Eso no significa que menospreciemos la enseñanza. Eso no significa que lo que se me está diciendo no es importante o no es relevante. Me gusta la idea de lo que sucedía hace todavía unos 20 años atrás, donde aquel que quería escuchar la palabra de Dios tenía que ir a la iglesia. No había otra manera. No había otra forma de escuchar la predicación del pastor de la iglesia a la que asistías. Había que ir a la iglesia sí o sí. No había otra manera, porque no había internet, no había celulares, no había transmisiones. Y aunque el canal de enlace o la estación de radio cristiana que han existido desde hace muchísimos años, no sé, quizás 2 siglos, tenga que existan estas estaciones de radio y posteriormente canales de televisión cristianos, por supuesto que hoy podemos acceder a ello, pero sabíamos que si teníamos que pertenecer a una iglesia, teníamos que ir a la iglesia. No podríamos decir, yo pertenezco a la iglesia de Tele Osborne porque escucho en enlace sus prédicas. O yo no, yo pertenezco a la iglesia de Jesse Duplantis porque escucho en enlace sus prédicas. O a la iglesia de Morris Cerulo porque he visto sus videos y yo pertenezco. No, sabías que para formar parte de una congregación tenías que asistir a esa congregación. Pero hoy como las tecnologías nos permiten ver a predicadores de todas partes del mundo y de diferentes idiomas y diferentes mensajes y con diferentes enseñanzas, hoy hemos desvalorizado la importancia de escuchar el mensaje. Y entonces ya no fui el domingo a la iglesia, lo escucho en internet, al rato va a subir el video, al rato va a estar la transmisión ahí lo escucho. Y desvalorizamos la importancia que tiene el mensaje. Después, ya no solamente lo escuchamos en internet, sino que lo escuchamos haciendo mil cosas, haciendo muchísimas cosas que son importantes hacer, pero ya no nos sentamos a tomar el tiempo para escuchar la enseñanza. Solamente lo ponemos. ¿Sabe? Entre más desvalorizamos las cosas, más perdemos la oportunidad de centrarnos y poner nuestra atención en ello. Por lo tanto, más perdemos la oportunidad de concentrarnos y entender el mensaje. Dios quiere que entendamos lo que nos está pasando. Muy probablemente ahora no lo entiendes. No sabes por qué tienes problemas financieros, no sabes por qué, no entiendes por qué te enfermaste, no entiendes por qué tienes problemas en el matrimonio, no entiendes por qué pasó lo que pasó en tu vida, no lo alcanzas a entender. Pero de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús a Pedro, lo entenderás después. Pero tiene que haber un interés de nuestra parte por quererlo entender. Tiene que haber un interés de nuestra parte por querer escuchar lo que Dios tiene que decirme a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de un canto, de una oración, de algún momento, en alguna parte de mi vida donde mi atención esté puesta en lo que Dios tiene que decirme. Estoy seguro y convencido de que en ese momento Dios aprovechará la oportunidad que estás poniendo todos tus sentidos para hablar a tu vida y decirte, por eso te está pasando esto. Por eso necesitas la palabra, por eso necesitas una oración, por eso necesitas congregarte, por eso necesitas atender el llamado de Dios a tu vida, porque tu vida necesita de Dios. Pero cuando vamos menospreciando, nos vamos apartando de tal manera que ya nos da lo mismo entender o no. Entonces, el engaño que Satanás quiere poner en nuestras vidas llega. Porque nuestra fe no está cimentada en el entendimiento y en el conocimiento de su palabra. Nuestra fe está cimentada en las emociones, en lo que sentimos, en que sentí bonito acercarme a Dios o que sentí alegría de escuchar de Dios, pero no tengo una convicción porque no he entendido su palabra. Nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe para tontos. Nuestra fe es una fe que requiere de una transformación y un cambio en nuestro entendimiento, de un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento provoca la transformación en nuestra mente y provoca la transformación de nuestro corazón. Es nuestro corazón el que necesita de Dios. Es nuestro corazón el que necesita ser transformado. Somos nosotros los que necesitamos
renovar nuestro entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso no pasa solamente porque simpatizo con el cristianismo o simpatizo con la fe o simpatizo con Dios. Entre más nosotros entendamos lo que es Dios para nuestras vidas y lo que significa tener a Dios en nuestras vidas, mejor vida tendremos, mejor vida espiritual tendremos. La importancia de buscar a Dios no solamente se trata de sentirnos bien con nosotros mismos. La importancia de buscar a Dios es alcanzar el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros, porque su buena voluntad agradable y perfecta nos beneficia. Entender la palabra de Dios no es un asunto de privilegiados, no es para unos cuantos, no es para los pastores solamente, o para los sacerdotes, o para aquellos que solamente tienen la capacidad de entender la Biblia. No, el entender, miren, si leyéramos la Biblia constantemente, te darías cuenta que el lenguaje bíblico es sencillo, es simple, es cotidiano, es un lenguaje no de eruditos, es un lenguaje del pueblo, de un pueblo común, de un pueblo escogido por Dios que fue puesto para testimonio nuestro, para que pudieran recibir las enseñanzas que recibieron a través de la palabra. Es una palabra sencilla donde pudiéramos recibir las instrucciones de parte de Dios de manera simple. El problema es que creemos que no la podemos entender. Y no es que no la podamos entender, es que no le estamos poniendo el tiempo de concentración, de atención suficiente a leerla. No te digo que sean 2 horas diarias o 3 horas diarias. Si tienes el tiempo para dedicarle eso a la lectura de la Biblia, es maravilloso. Pero si no tienes el tiempo para invertir mucho en la lectura bíblica, invierte un poco de tiempo, pero un poco de tiempo al 100%, donde no solamente leas la Biblia por compromiso o por obligación o porque el pastor dijo que lo hicieras, sino porque sabes que en la palabra de Dios está tu sustento espiritual, está el alimento de tu alma y que es lo único que te puede sacar adelante de en medio de todas las circunstancias por las que estás pasando. Dedicarle unos minutos de atención completa a la lectura de la Biblia puede revolucionar tu vida, puede transformarla a una mejor condición. Y si a eso le añades la predicación de la iglesia, la predicación de tu pastor, que asistes a la congregación, y si en todo caso te es muy lejos, no puedes asistir porque es complicado, pero te congregas en el tiempo de la reunión porque tu pastor transmite en vivo y ese momento sabes que la transmisión está ahí y es el momento de sentarte a escuchar la transmisión porque es día del Señor y en ese momento lo haces, créeme, si a la lectura de la Biblia le añades la predicación del pastor y le añades tus tiempos de oración, el entendimiento que tengas de las cosas espirituales será mayor. Y el diablo no podrá engañarte, haciéndote creer que lo que te está pasando es un castigo divino porque no fuiste el domingo a la iglesia, o es un castigo divino porque ya llevas mucho tiempo lejos de Dios y Dios te está castigando y te está abandonando y por eso te está yendo como está yendo. No, porque vas a conocer a Dios. Les he dicho muchas veces, nosotros como cristianos no le decimos a Dios Diosito, porque entendemos que nuestro Dios no es un Dios chiquito. Nuestro Dios es un Dios grande, enorme, que sostiene el universo, pero que en su misericordia logró contenerse a sí mismo y estar dentro de nosotros. Esa es la grandeza de Dios. Por eso yo no le digo Diosito. A Jesús no le digo Chuchito, porque Chuchito no es mi cuate. No, Jesús no es mi cuate de cuartas, de amigos incondicionales, que Él puede hacer lo que yo le digo o puede guardarme mi secreto. No, Él nos llama amigos por la confianza que nos ha dado, porque confía en nosotros y nos ama de tal manera que daría su vida por nosotros. No para que tengamos un compadrazgo de cuates donde Él solapa mis pecados y los esconde para que nadie se entere. No, Él es el Señor Jesús y yo no le digo Chuchito porque soy muy cercano a Él. No, yo le llamo Señor Jesucristo porque Él es mi Señor. Es mi amigo por la confianza y el amor que tiene por mí, pero es mi Señor. Entonces le llamo Señor Jesucristo o Jesús, pero no Chuchito. ¿Cómo lo sabes o cómo lo entiendes eso? Por la comunión que tienes con Dios, por la cercanía que tienes con Él. No es un Dios cuando le dices, ay Diosito, o es mi cuate, y él lo sabe, Él me perdona todo. No, si tú no entiendes la Biblia donde dice que Dios es misericordia y que también es justicia, entonces creerás que el Señor solapa tus pecados y los permite. Por supuesto que no. Entonces necesitamos ese entendimiento que nos haga crecer para que no seamos engañados por el diablo con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza que nos aleje de Dios.
el entendimiento que necesitamos, las cosas que necesitamos entender, están en la Biblia. No te estoy hablando de las revelaciones del Apocalipsis, que los últimos tiempos o las nuevas revelaciones modernas, no, las cosas sencillas, básicas, lo que el apóstol Pablo llama rudimentos, aquellas cosas que son necesarias saber desde lo más básico, desde lo más simple, desde lo más sencillo, que afirman tu fe de manera sólida para que no seas fluctuante, para que no seas llevado por todo viento de doctrina, ni seas un niño espiritual que puede ser engañado fácilmente por cualquiera que te cuentea, sino que tienes un conocimiento fundado en la palabra de Dios, explicado por la palabra de Dios, porque la misma Biblia se explica a sí misma, y que puedes a través de ese entendimiento que Dios te da crecer espiritualmente para no ser engañado, para que no te digan es que todas las religiones son lo mismo o es que todas las religiones llevan a Dios y que te digan no, es que es lo mismo esta religión que esta, no pasa nada, es lo mismo porque Dios es el mismo y Dios ama a todos porque todos son sus hijos. Que no seas engañado por cosas tan simples como esa o frases como ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Pero si no lo sabes, si no lo has leído en la palabra de Dios, si no te has puesto a estudiar y no lo entiendes, entonces, ¿cómo vas a poder defender aquello que crees? Será muy difícil poder argumentar ante el engaño de este mundo que te hace creer que los derechos de ciertos grupos minoritarios dentro de nuestra sociedad están por encima de la palabra de Dios. Y vas a creer que ese argumento es humano y es derecho y es cívico y entonces está bien porque eso es más importante que la palabra de Dios, porque no hemos alcanzado a entender muchas de las cosas que la Biblia enseña. Y ese es el engaño del diablo. Por eso nuestro Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Déjate regreso a Proverbios y en lo que te regresas a Proverbios capítulo 1, déjame saludar aquí a Minerva. Mine, Dios te bendiga, gracias, dice bendiciones para todos. Gracias, Mine. A Macrina Morales, un abrazo fuerte. A Rodolfo Hernández, un abrazo fuerte. Lulú, gracias Lulú, un abrazo fuerte también. Irma Estudí, un abrazo fuerte. Y a los que no mencioné, que andan por aquí o que nos dejaron su like, gracias por dejarnos su like, les bendigo mucho. Ok, quiero continuar. Proverbios capítulo 1, dice la palabra del Señor, para entender, capítulo 1, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El libro de Proverbios fue escrito para enseñarnos cosas como una doctrina, como algo que es necesario tener arraigado en tu corazón, que te es enseñado de manera cotidiana o es enseñado de manera constante, que fundamenta las cuestiones espirituales. La doctrina tiene que ver con un fundamento espiritual que afirma nuestra fe. Cuando hablamos de la doctrina de la palabra de Dios, estamos hablando de aquello que conforme a la palabra nos hace crecer espiritualmente. Entonces el libro de Proverbios está escrito para eso, para entender sabiduría, para entender doctrina, para conocer razones prudentes. El que tengas la razón no significa que tienes que ser imprudente. Hay una frase que me gusta mucho, que aprendí hace algunos años, la he puesto en práctica lo más que puedo, a veces no puedo y me gana mi sentimiento o mi carácter, mi falta de carácter es lo correcto. Y a veces me falla y me equivoco y me enoja. Pero hay una frase que dice, más vale tener paz que tener razón. La causa por qué esta frase existe es porque muchos quieren tener la razón, no importa que destruyan una familia, no importa que se destruya su matrimonio, no importa que se destruya una nación, no importa, lo que importa es tener la razón. Y entonces, cuando argumentamos eso o creemos que ese argumento es válido, es porque no hemos entendido la sabiduría de la que nos habla la Biblia, que nos dice que podemos tener razones o conocer las razones, pero también ser prudente al conocerlas. Hay quienes dicen, pues yo digo la verdad, no importa quién incomode, porque la verdad no peca, pero incomoda. Perdón, pero la verdad mal usada, con intención de dañar, también es pecado, aunque sea verdad. Y lo dice la Biblia. La palabra de Dios dice que tus palabras vayan sazonadas con amor, que edifiquen al que te escucha, que sean de edificación para el oyente. Si nuestras palabras, aunque sean verdad, destruyen en lugar de edificar, estás cometiendo un pecado, aunque sea verdad lo que estás diciendo. Aunque uses la verdad para dañar a alguien, aunque le digas a alguien sus verdades en su cara, no significa que porque las dijiste tienes razón. Por eso es importante leer la Biblia, porque si nosotros tenemos la razón y hablamos con razón y hablamos con la verdad, si lo que estás diciendo daña, destruye, perjudica a aquel que te oye,
no estás haciendo lo correcto. Por eso, entender razones prudentes es entender que lo que dices, que lo que estás hablando, que lo que estás diciendo edifica al que te oye. No importa que, que esa persona no te quiera escuchar, pero lo que estás diciendo edifica, lo que estás diciendo salva la vida de esa persona, es necesario decirlo. Pero si lo que dices destruye y no edifica, da un mal testimonio del amor de Dios, da un mal testimonio de la palabra, entonces no entendemos la prudencia que la inteligencia y la sabiduría nos otorgan a través del conocimiento de la palabra, porque no lo hemos entendido, porque no nos importa el daño que le podamos hacer a otra persona, nos importa el tener la razón. Y bueno, sigue diciendo Proverbios. Los proverbios de Salomón están escritos para recibir el consejo de prudencia. Otra vez, volvemos a la prudencia. Es que si algo necesitamos, hermanos, perdón que insista en esto, pero si algo necesitamos es ser prudentes. El hablar todo el tiempo no nos da la razón. El decir la verdad todo el tiempo no nos hace justos. Nosotros, tú y yo, somos justos porque Dios nos hace justos. Pero necesitamos la prudencia para hablar, para reclamarle a alguien, para decir las cosas que quieres decir, para exigir justicia. Necesitamos ser prudentes y no significa hoy esta idea que tenemos de exige tus derechos. Hoy tenemos niños de 6 años, 5 años, exigiéndoles a los papás que les compren ciertas cosas, porque es su derecho. Los papás tienen la obligación de comprarles lo que ellos quieren. Vi un video de una mamá muy triste en Estados Unidos, una mamá de raza de afroamericana, que estaba muy triste grabando el video de su casa. Ella, la noche anterior, castigó a su hijo quitándole el celular. Le quitó el celular en la noche anterior. Se lo recogió, ella muy temprano salía a trabajar y se fue a trabajar. Cuando regresó en la tarde, su hijo ya no estaba en la casa, se había salido sin la autorización de su mamá, por supuesto, tenía unos 13, 14 años el chamaco. Y se había salido, pero no solamente se había salido, había destruido la casa. Y la mamá estaba grabando con un video con lágrimas llorando, con sollozos llorando, grabando todos los destrozos que hizo su hijo. Y narrando cada cosa que había destruido. La televisión, el escritorio, el comedor, las cosas del comedor, el microondas. Se dice la señora, mi computadora, mi laptop del trabajo la destruyó. Otra computadora que había en la casa. Todo porque la mamá le había quitado el celular la noche anterior. Y lo más triste es el argumento que dieron a través de esta situación en los comentarios que yo veía es que era su derecho, no debiste haber quitado el celular, debes de respetar a tu hijo, su libertad, sus propiedades, su propiedad es su celular, en él tiene su intimidad, su privacidad, tienes que respetar eso, te lo ganaste por haber violentado los derechos de tu hijo. Cuando yo leía todos esos comentarios estaba sorprendido, porque esa es la idea que tenemos. Es la idea de que hoy la sociedad exige o demanda sus derechos, demanda los derechos de que tienen derecho a decir, a opinar, a hablar la verdad, porque tienen su derecho a protestar, a exigir al gobierno, exigir a los padres, exigir en las escuelas, exigir todo, porque sus derechos se tienen que respetar. Y, y entonces sus obligaciones, la obligación de respeto a los padres, la obligación de honrar a su padre y a su madre, la obligación de honrar a sus autoridades civiles, de respetarlas, de orar por ellos, la obligación que tenemos de respetar el derecho ajeno o de respetar la propiedad privada de otros. Entonces, o la obligación que tienen los hijos de obedecer a los padres. Entonces, exigimos los derechos y creemos que al exigir nuestros derechos estamos diciendo la verdad y que estamos siendo justos y que estamos haciendo o luchando por causas justas. Eh, y la verdad es que hay mucha ignorancia porque no hemos logrado entender lo que implica vivir como seres humanos que interactuamos entre nosotros, donde la importancia de lo que decía el Señor Jesús, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, esas palabras se nos olvidan. Exigimos los derechos, pero se nos olvidan cosas tan fundamentales como el respeto a los demás, como el amar al prójimo, como el no tocar la propiedad ajena. Son cosas muy, muy básicas que se nos olvidan.
Y entonces pasa porque no hemos entendido la prudencia, porque no hemos, dice el libro de Proverbios, para recibir consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad. Si fuéramos tantito ecuánimes y practicáramos la equidad un poquito, otra historia estaría en nuestros hogares, otra cosa estaría en nuestras ciudades, en nuestras sociedades. Pero por causa de que no lo hemos entendido, seguimos exigiendo sin entender. Seguimos pidiendo sin entender. Por supuesto que no te estoy hablando a ti, que yo sepa algo que tú haces y que estoy diciendo, te estoy predicando a ti porque cojeas de este pie. No, pero veamos el panorama completo, veamos todo nuestro entorno y veamos nuestra sociedad y veamos a nuestros niños y a nuestros maestros y a nuestros compañeros del trabajo y nos vamos a dar cuenta y vamos a ver que realmente hay un problema serio. Y hay un problema serio porque no hemos logrado entender. No hemos logrado entender que no se trata solamente de mi propio beneficio. Como esposo, no solamente la comodidad de llegar y sentarme a la mesa y que me atienda mi esposa porque ya me lo gané y ella tiene que ganarse su parte también. No entendemos que tenemos que construir el matrimonio entre los dos y es entre los dos que se construyen las cosas. Y si entre los dos tenemos que repartirnos la chamba y repartirnos el trabajo y hacer las cosas juntos, vamos a construir un mejor matrimonio. Pero como no lo entendemos, porque lo que pensamos es en nosotros, porque no somos ecuánimes, porque no hemos entendido la equidad, y la equidad es la igualdad. Por eso cuando me conmueve mucho el corazón de aquellos que dicen que la Biblia habla solamente para unos cuantos, para los machos, para los hombres, porque la Biblia es machista. Es que no han leído la Biblia. La Biblia está escrita hace miles de años y ya Salomón decía que algo que necesitábamos entender era la equidad, la igualdad entre seres humanos y no la entendemos, la justicia y el juicio y la equidad no la entendemos porque no nos gusta el consejo de la palabra. Dice el versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Quieres recomendarle un libro a un joven? Recomiéndale la Biblia. Pero pastor, no es que es un libro religioso. No, enséñale el libro de Proverbios. Llévalo al libro de Proverbios y que lea Proverbios. Y que se dé cuenta que en el consejo que está ahí está escrito para todas las edades, pero si en alguien se enfocó Salomón al escribir este consejo, fue en las generaciones que venían después de él. Para él era muy difícil cambiar la manera de pensar de los viejos, pero él escribió el libro de Proverbios pensando en las siguientes generaciones. Los primeros capítulos él los dirige hacia sus hijos. Le dice, hijo, escucha el consejo de tu madre, atiende el consejo de tu padre, busca a Dios, teme a Dios, apártate del mal. El consejo está ahí para los jóvenes, porque él fue joven en algún momento y no hubo quien le guiara por ese camino, porque su padre había muerto cuando él apenas era un niño. David murió cuando Salomón era apenas un adolescente, David murió ya siendo viejo. Y Salomón tuvo que crecer aprendiendo directamente de sus errores y de sus equivocaciones. Y por eso escribe el libro de Proverbios. Y dice, les voy a dejar un montón de consejos para que cuando los hijos lo lean o los hijos de los hijos lean estos proverbios, entiendan y adquieran inteligencia y cordura. A mí me gusta que Salomón les diga a los jóvenes, si algo necesitan los jóvenes, es inteligencia y cordura. No dejarse llevar por sus emociones ni por sus sentimientos y declararle un amor entrañable a cualquiera que miran. Necesitas cordura, necesitas sentido común. Cordura es que no estás loco, que no te dejas llevar por tus sentimientos. Y esa palabra es la que muchas veces no logramos asimilar el consejo de la Biblia porque no entendemos, porque no tenemos la disposición de escuchar el consejo y entender lo que la Biblia nos quiere decir. Menospreciamos la enseñanza, decimos, "Ay, otra vez lo mismo, me van a hablar de lo mismo, quieren hablar de Dios, quieren hablar de esto y miren sus vidas, pero escuchen el consejo. La palabra de Dios tiene un consejo para nosotros, para que pongamos nuestra atención en ello y crezcamos espiritualmente. Ok, dice el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Aquel sabio que se dice sabio, que ya lo sabe todo, no es sabio. El sabio sabe que tiene que seguir aprendiendo. El sabio necesita seguir aprendiendo cosas porque aquel que es sabio se da cuenta que no lo sabe todo y que necesita saber más. Y por eso dice Salomón, aquel que lea, aquel sabio que se encuentre con esto, no menosprecie el consejo que le doy, porque le añadirá más sabiduría.
De repente estamos en la congregación, estamos en la iglesia y decimos, ay, eso ya lo sé. Ay, eso ya lo habló el pastor hace 8 días. Ah, ya lo había escuchado antes de otro predicador y lo predicó más bonito que este. Y entonces menospreciamos el consejo y creemos que ya lo sabemos. Algo que hacemos muy comúnmente, sobre todo los varones, los hombres, las mujeres, no sé por qué, no sé qué hay en su cabeza a veces, pero los hombres lo hacemos mucho. De repente estamos haciendo algo y viene otro varón y nos dice, ah, es que esto lo deberías de hacer así. Y entonces decimos, ah, sí, sí, ya sé, ya sé. Sí, ya sé, y ya sabemos, y decimos que sabemos, y resulta que cuando lo estamos haciendo, siempre se nos cuatrapean, perdón, las cosas y no nos salen como nosotros creíamos que ya sabíamos. Bendito sea Dios que hoy existen los tutoriales en YouTube que puedes consultarlos para seguir el consejo de aquellos que lo hacen bien. Pero nos cuesta mucho trabajo seguir el consejo. Creemos que ya lo sabemos y que no es y que para qué escucho a los viejos, para qué escucho a los padres, para qué escucho a los ancianos, para qué los escucho si yo ya lo sé. Ya sé esta vida, ya sé y nos sabemos todo y ya lo sabemos todo y entonces no necesitamos el consejo de nadie. Pero nos dice Salomón, el hombre que se considera o se consideraba más sabio sobre la tierra, nos dice Salomón, aún el sabio al escuchar estos consejos, adquirirá sabiduría. Entonces necesitamos adquirir esa sabiduría que nos hace falta. Voy terminando ya con esto. El libro de Proverbios también dice, para entender los proverbios y la declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Si algo nos cuesta trabajo es lo que está un poquito rebuscado. A veces yo hablo mucho, reconozco que hablo mucho, ustedes lo saben muy bien, me la puedo pasar horas y horas hablando y hablando de un tema en particular y a lo mejor divagar un poquito, pero regresar al tema. Entonces yo soy alguien que habla mucho y reconozco eso. Pero entre todo lo que digo, y estoy consciente también, mi esposa me lo ha hecho saber en algunas ocasiones, mi esposa me ha dicho es que lo que dices de repente le das muchas vueltas para decir algo que pudiste haber dicho más corto. Y yo sé que a veces le doy muchas vueltas al tema y trato de buscar una manera de hacerme entender. Caigo en la conclusión, y lo sé, caigo en la conclusión de que por más que trate de explicar algo, si la persona no tiene la menor intención de escucharlo, por más formas que le busque para explicarlo, no se va a entender. Así es que en algunas ocasiones he tenido que parar la conversación o la enseñanza porque sé que ya lo dije muchas veces y ya no tiene caso que lo explique de otra forma porque de alguna manera el que entendió lo va a entender. Pero los consejos, el libro de Proverbios, de la manera en cómo está escrito, de repente parece algo entre líneas o medio escondido, con unas frases medias como encrucijadas, perdón, no como encrucijadas, como laberinto para tratar de descifrarlas y encontrar la enseñanza. Bueno, dice el rey Salomón que cuando tú lees el libro de Proverbios, empiezas a adquirir la habilidad de entender los proverbios. No solamente para entender lo que lees o lo que escuchas, sino también para lo que dices. A veces decimos cosas que no queremos decir y necesitamos entender a través del conocimiento de la palabra, del entendimiento que hay en nuestros corazones y en nuestras cabecitas para ir avanzando en lo que Dios tiene para nosotros. Por último termina diciendo Salomón en el libro de Proverbios, bueno, en este texto que leímos, en Proverbios 1, pero en el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo se los he dicho muchas veces, cuando yo hablo con alguien mayor que yo, hoy tuve la oportunidad de hablar con un ingeniero, eh, él es vecino de mi centro de trabajo, su fábrica está ahí cerca de mi centro de trabajo y lo conozco desde que entré a trabajar en ese lugar hace 26 años, 27 años, perdón, ya voy a cumplir 28 años. Desde que yo entré a trabajar ahí lo conozco, siempre ha sido muy amable, es un hombre inteligente con el que he hablado de muchos temas, de política, de religión, de fútbol, de todos los temas controversiales hemos platicado él y yo a lo largo de 26 años.
y siempre nos hemos saludado con mucho respeto. Y a mí me da gusto escucharlo, escuchar su postura y escuchar su opinión al respecto del país, de la política, de los gobiernos, de lo que pasa, de todos los temas posibles por haber. Y hoy que me detuve a platicar con él, le notaba la desesperación que él tenía por hacerse entender. Estábamos hablando de un tema en el que diferimos de opinión, en el que tenemos opiniones distintas. Y él se estaba desesperando porque quería convencerme de la manera de pensar que él tenía. Y entonces me di cuenta que se estaba desesperando al punto de quererse enojar. Y la verdad yo no estaba en la disposición de discutir con él, pero sí de entenderlo. Y entonces le hice saber, honestamente, abriendo mi corazón, le hice saber contándole alguna anécdota personal acerca de que lo que me había acontecido a mí para que él se diera cuenta que yo entendía lo que él sentía. Y que no es que no entendiera lo que él me estaba explicando, sino es que pensábamos diferente. Que la opinión que él tenía era distinta a mi opinión y que no era necesario que los dos pensáramos igual, porque al final de cuentas eso no iba a cambiar nuestra relación entre nosotros, que nos llevábamos muy bien y que la manera de hacernos entender era comprender que los dos teníamos una manera de pensar diferente, pero que podríamos estar de acuerdo en muchas otras demás cosas. Y entonces busqué explicarle eso y hacerle entender que no tenía por qué enojarse conmigo, ni que yo me iba a enojar con él, pero que sí podíamos estar de acuerdo y poder caminar juntos hacia una misma dirección, hacia un mismo propósito, sabiendo que hay una esperanza para ambos. Cuando hablé de esa manera, cuando le expliqué eso, su semblante cambió, se sintió aliviado, se relajó un poquito más y empezamos a hablar de otras cosas menos importantes y más triviales, perdón, pero que no nos iban a hacer enojar a ninguno de los dos. Así es que pude hablar con él y me di cuenta de la importancia que tiene entender. Yo no quería que él me entendiera, él quería que yo lo entendiera. Pero yo no quería convencerlo de nada, yo le estaba dando solo mi punto de vista. Y me di cuenta que al darle mi punto de vista estábamos entrando en una diferencia de opiniones. Así es que lo que me di a la tarea fue de hacerle saber a él que lo entendía y que me quedaba claro su postura y que me quedaba clara su opinión, pero que no pensábamos igual y el hecho de que no pensáramos igual no tenía por qué hacernos pelear, que podíamos estar de acuerdo en muchas otras más cosas y en eso en lo que no estábamos de acuerdo quizás el tiempo, alguno de los dos nos daría la razón o la misma razón nos ganaría en el tiempo y entonces los dos podríamos comprender que estamos equivocados. Pero hermano, hermana, yo quiero dejarte esta noche en tu corazón que tenemos una responsabilidad, no solamente de hacernos entender y que los demás nos entiendan. Tenemos la responsabilidad de esforzarnos por entender a los demás, generar un poquito de equidad, un poquito de ecuanimidad, un poquito de sabiduría, de inteligencia, de comprensión, de empatía por los demás y saber que somos diferentes todos y que el mejor consejo que podemos recibir en nuestras vidas es el consejo que tiene la palabra de Dios. El esfuerzo que hacemos los pastores por compartir una palabra es el esfuerzo de hacernos entender. Pero tu obligación, tu responsabilidad es esforzarte por entender. No entender lo que te conviene o escuchar una parte de la prédica y sacarla de todo el contexto de la prédica. No, entender lo que Dios está hablando a tu corazón para que seas una mejor persona, seas una persona que crece espiritualmente. No menosprecies la enseñanza. Toma notas cuando sea necesario. Haz tus apuntes, vuelve a oír la prédica, medita en la enseñanza, medita en el texto bíblico, medita en aquello que escuchaste de parte de Dios. Y si ponemos un poquito de atención, recordarás otra vez las palabras del Señor Jesús, cuando le dice a Pedro, Pedro, ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. No crea que fue inmediatamente que lo entendió. No, sí, a los 5 minutos, ya me cayó el 20, Señor, ya entendí lo que dijo. No, la verdad es que pasaron varias semanas, varios días, varios meses, cuando el Señor Jesús entendió. Perdón, cuando Pedro entendió lo que el Señor Jesús le estaba explicando, porque ahora a él le tocaba servirle a los demás.
porque ahora él se había vuelto un hacedor de la enseñanza. La importancia de entender el mensaje de la palabra es que te vuelvas un hacedor de la palabra, no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Yo espero que la palabra de Dios te bendiga, que cada vez que nos reunamos en estas conversaciones, algo se quede en tu corazón, una semilla de la palabra de Dios, que con el tiempo pueda dar frutos al 60, perdón, al 30, al 60 y al 100 por uno. De verdad, anhelo con mi corazón que seas muy bendecido, muy bendecida y que la palabra de Dios abunde, abunde dentro de ti. Ok, vamos a despedirnos ya. Quiero dejar ya por terminar hasta aquí este tema. Tenemos una responsabilidad por hacernos entender, pero también tenemos una responsabilidad de entender lo que dicen los demás. No te mando a entender al mundo, porque difícilmente entenderemos al mundo, pero esfuérzate por entender por qué actúa de cierta manera, por qué hace lo que hace, por qué esa persona es de esa forma, y no para justificar que sea buena o mala, sino para entender que no te corresponde a ti o que no nos corresponde a nosotros juzgar a los demás sin ponernos en los zapatos de los demás. Un poquito de comprensión, un poquito de empatía, un poquito de ecuanimidad, de equidad, de ser igual a los demás, de los demás son iguales a nosotros. Quizás la única diferencia que tenemos será que el Señor Jesucristo está en nuestro corazón. Pero antes éramos como ellos, antes sin Cristo éramos iguales a ellos y por la gracia de Dios es que ahora somos distintos. Hoy bueno, cuando digo distintos me refiero a nuestra manera de pensar. Hoy pensamos distinto, hoy podemos poner otra mejilla, hoy podemos servir a quienes están a nuestro alrededor sin tener prejuicio en nuestro corazón y sin que se pierda nuestra identidad. De eso te hablaré en otro momento porque es interesante que Jesús no se sintió mal siendo el Hijo de Dios en fajarse una toalla y lavarle los pies a los discípulos, como el más pequeño de los siervos de la casa en la que estaba. Pero eso te lo explico en otro momento. Hoy quiero dejar en tu corazón el hecho de que necesitamos entender más y comprender más a los demás y saber que solamente dejarle la responsabilidad a los demás y zafarnos huyendo, corriendo, porque no quiero la responsabilidad y quiero escaparme porque quiero otras cosas para mí. Entonces, creo que cometemos el grave error de apartarnos de aquellos incluso de que amamos, dejándoles batallar solos con las dificultades de este mundo. Así es que esforcémonos, ama a tus hijos, ama a tu familia, ama a tu esposa, ama a tus padres. Entiende que algunos de ellos lo hacen porque hacen algunas cosas porque nos aman, aunque las hagan mal, pero lo hacen por el bien nuestro, esperando que así sea. Pero tenemos que entender, tenemos que entender a los demás. Y yo creo que eso nos ayudaría mucho a llevar la fiesta en paz con los que nos rodean, con los que están alrededor nuestro, y no seríamos solamente verdugos y ejecutores de justicia de aquellos que se equivocan. Un poquito de empatía puede hacer que las cosas marchen mejor entre nosotros. Te mando un fuerte abrazo, gracias por tu compañía, yo espero que Dios te fortalezca. Les saludo por aquí a los que dejaron sus comentarios, gracias por ahí a Lulú Ortiz, dice gracias pastor por todas sus enseñanzas que son de mucho aprendizaje. Gracias Lulú, espero que así sea, que de alguna manera al menos una pequeña semilla se quede en sus corazones esperando que esa semilla dé frutos, frutos de bendición en sus vidas, que sus vidas sean transformadas y que reciban de la bendición de Dios. Irma Castañeda Jaramillo nos dice, gracias pastor, bendiciones. Gracias hermana Irma, Dios le bendiga. Irma Castañeda. La pastora Ceci nos dice, bendiciones hermanos, bienvenidos a Manto Nuevo. Gracias pastora Ceci, Dios le bendiga. Lulú también nos dejó el comentario. Minerva Miguel nos dice, bendiciones para todos. Gracias Mine, Dios te bendiga. Por ahí nos dejaron su saludo Susi, Susi y Pepe, un abrazo Susi y Pepe, Dios les bendiga. Irma Castañeda, un abrazo. Irma Astudillo, gracias. Sandra Galicia, Sandra, Dios te bendiga también. Gerardo Martínez, Dios te bendiga, Gerardo. Rodolfo Hernández Ramírez, Dios te bendiga, Rodolfo. Gracias a todos ustedes por quedarse a esta transmisión que sale de la rutina de los martes y que tuvimos que hacerla hoy miércoles, pero gracias de verdad, gracias por su compañía. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana, no habrá transmisión del discipulado,
cambia nuestros planes. La verdad es que estar en este mundo es muy complejo porque las obligaciones y las responsabilidades que tenemos sí nos mueven nuestros tiempos, pero es importante hacerlo, por lo mismo que les acabo de decir hoy. Pero espero su comprensión. El día de mañana, jueves, no habrá discipulado, es la última sesión. Si me da oportunidad del tiempo y Dios me lo permite, le estaré haciendo el sábado desde aquí, le estaré dando la enseñanza del discipulado. Si no, les estaré avisando cómo daremos esa última enseñanza. La verdad es que quiero darla, es la última, es la manera práctica de evangelizar. Así es que denos chance de compartir esa última enseñanza, esa última sesión. Solo son 5. Y si no has visto las anteriores, pues aprovecha mañana para ver las 4 sesiones que ya tenemos aquí en Facebook acerca del discipulado de evangelismo y dones espirituales. Es muy básico, es muy simple, pero es muy necesario para poder compartir la palabra como Dios nos ha mandado a hacerlo. Les envío un fuerte abrazo, mi cariño y mi afecto para todos ustedes. Yo espero que esta palabra les bendiga. Si es así, déjalo en los comentarios, déjanos tu testimonio, déjanos una palabra de aliento para seguir con esto que es lo que el Señor nos mandó a hacer, que es compartir la palabra del cielo, la palabra de Dios para todos ustedes. Y si te bendice esto, por favor, háznoslo saber. Se me estaba olvidando y qué bueno que me acordé. El día domingo, eh, 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 martes y miércoles, fue el tiempo del Yom Kippur, el tiempo del perdón de Dios. La fiesta judía que se celebra desde el tiempo de Moisés, establecido por el Señor como una de las fiestas solemnes, de las 7 fiestas solemnes que el Señor estableció, el Yom Kippur es una fiesta muy importante. El domingo pasado yo hablé del Yom Kippur y de la importancia de reconciliarnos con Dios a través del perdón. Si no escuchaste la enseñanza del domingo, donde explico por qué la importancia del Yom Kippur, te invito a que lo hagas. El día del perdón es un día muy importante para Dios y para nosotros como cristianos más. Así es que te invito a que escuches la prédica del domingo pasado. Aquí está en Facebook, aquí dale un poquito de scroll hacia abajo para que veas las publicaciones anteriores y te encontrarás con que aquí está la prédica del domingo pasado, que espero te bendiga mucho, hablando del Yom Kippur. Pero después del Yom Kippur, es decir, a partir del día de hoy, después de las 6 de la tarde, se empezó a celebrar la fiesta de Sukkot. Son 7 días donde se celebra de manera solemne a Dios la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es recordar, es la enseñanza que Dios le dio a la nación de Israel de que cuando anduvieron en el desierto no construyeron casas, no tenían habitaciones sólidas, vivían bajo tiendas de campaña, bajo enramadas que el Señor permitía que ellos tuvieran para habitar bajo de ellas. Y el Señor les dijo, cuando lleguen a la tierra de Canaán, celebrarán solemnemente las fiestas de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, porque recordarán que yo los traje en el desierto y no les faltó nada, yo los guardé durante todo su viaje, su peregrinar en el desierto, yo estuve con ustedes. Y la fiesta de Sukkot hasta el día de hoy se celebra. Es una fiesta muy importante para la nación de Israel. Y nosotros el próximo domingo estaremos celebrando Sukkot desde el templo en la comunidad Manto Nuevo. Y como cada año lo hacemos, como una invitación especial que hacemos, se ofrenda o traemos al Señor una ofrenda especial. En la iglesia les hemos enseñado a prepararse durante 6 meses, desde la Pascua, que hicimos una ofrenda especial, nos preparamos durante 6 meses hasta que llegue el tiempo del Sukkot. Y ahí traemos una ofrenda especial nuevamente. Esa ofrenda especial tiene sentido para nosotros, lo he explicado en muchas ocasiones, he hablado de ello en muchas veces, pero si tú quieres participar de esta ofrenda especial, hazlo. Es una ofrenda que Dios ponga en tu corazón dar. Es una ofrenda que va más allá de tus ofrendas normales o aparte de tus ofrendas normales, puede ser una ofrenda especial. Este domingo lo hacemos en la iglesia. Convocamos a toda la congregación a que asista, que no falte, porque haremos una oración especial, presentaremos nuestras ofrendas especiales, estaremos compartiendo de los primeros frutos que traigamos ahí, estaremos dándole a Dios una alabanza y adoración, estaremos consagrando nuestra vida al Señor, pero además estaremos preparándonos para recibir lo que Dios tiene para nosotros, compartiendo los testimonios de lo que Dios ha hecho en estos 6 meses, de lo que sembramos en bendición en Pascua y que hoy estamos cosechando en bendición en Sukkot. Así es que si tú quieres participar, si quieres involucrarte en esto, crees que somos una buena tierra en la que vale la pena sembrar, en la que has visto frutos y resultados a través de lo que Dios está haciendo por medio de nosotros,
participa, involúcrate en esta ofrenda especial, ponte en contacto con nosotros a través de Messenger, a través de WhatsApp, a través de un comentario aquí en el muro de Facebook. Déjanos, dinos, yo quiero participar en la ofrenda de Sukkot. Pastor, dígame cómo hacerlo y nosotros te haremos llegar los datos de cómo puedes participar con una ofrenda y nosotros estaremos orando mucho por ti. Es como testimonio, solamente te lo digo como testimonio. Muchos de los hermanos en la congregación, si no es que todos, han sido muy bendecidos a través de todo este tiempo de crisis en pandemia, donde Dios no nos ha dejado, donde Dios nos ha sostenido y ha hecho cosas extraordinarias. No porque hagamos obras para ganarlo, sino porque hemos entendido que los tiempos de Dios son perfectos y en este momento los tiempos de Dios son del tabernáculo, son de reconocer a Dios, son de darle lo mejor a Dios y por eso es que presentamos esta ofrenda especial para el Señor. Si quieres participar, háznoslo saber, nosotros te decimos cómo y será un gusto y un honor para mí y para la iglesia y para el equipo de oración estar orando por todos ustedes para que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte, gracias por escucharme hasta el final, gracias a los que se añadieron al final. Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Si a alguien no mencioné, perdónenme por no haberlo hecho, perdónenme por no haberlo mencionado por nombre. La verdad es que me cuesta mucho trabajo ver quienes ya están por aquí. No alcanzo a verlo. Sí, está Eli, por ahí está Eli y también llegó por ahí Macrina. Un abrazo, hermana Macrina, Dios te bendiga. Está Irma Estudillo, está Irma Castañeda, está Lulú Ortiz. Gracias. Y no sé, creo que estaba por ahí la pastora Ceci y alguien más que no sé, no alcanzo a ver quién es. Perdónenme si no lo menciono, pero sean muy, muy bendecidos. Y si tienes alguna duda acerca del Sukkot y la ofrenda especial, ponte en contacto conmigo. Es mejor entenderlo que no que quedarnos con la duda y no entenderlo. Así es que si quieres saber, pregúntanos, que estamos para servirte y para aclarar tus dudas. Te envío un fuerte abrazo, bendigo tu vida y me da un gusto saludarte. Vamos a orar y que el Señor sea con todos ustedes. Padre, gracias, gracias por este tiempo, por tu enseñanza, por tu palabra. Ayúdanos a entender. Si estamos faltos de sabiduría, añade sabiduría. Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría, pídele a Dios que Él da abundantemente y sin reproche. Señor, queremos, necesitamos sabiduría. Necesitamos ser entendidos de tu palabra, de tu enseñanza, de tu consejo. Necesitamos caminar con cordura, Señor, con inteligencia. Necesitamos, Señor, de la prudencia que haya en nuestras palabras para hablar y decir las cosas que son necesarias, solo las que edifican, las que construyen buenas relaciones, buenos matrimonios, buenas relaciones laborales. Señor, que seamos entendidos de tu palabra y que pongamos en práctica, siendo hacedores de tu palabra, lo que tú nos has dado en instrucción. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona que nos escuche, a donde quiera que lleguemos, hasta donde quiera que nos quieras llevar, Señor. Gracias y bendigo la vida de todos ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hermanas, un gusto poder compartir con ustedes. Como les he dicho siempre, quiero seguir hablando y hablando, pero es justo que ustedes se vayan a descansar y que nos veamos la próxima reunión, el próximo sábado, si es posible, para transmitir el discipulado. Si no es el sábado, ya les estaré avisando para el domingo. El domingo sí nos vemos aquí en Facebook, esperando que la palabra de Dios sea de mucha, mucha bendición para sus vidas. Les amamos en el Señor, les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.